Bien, entonces como dijimos, el tema de hoy, lo que nos convoca es el dolor. El dolor es un verdadero desafío porque es uno de los síntomas más frecuentes y más difíciles de poder controlar. Hay una frase de Voltaire, un pensamiento, que es maravilloso. Dice: los médicos son hombres que recetan medicinas de las que saben poco, para curar enfermedades de las que conocen menos, en seres humanos de los que no conocen nada. Bueno, pensar que esto fue escrito en el siglo XVII, da que pensar, porque hoy sigue siendo exactamente igual. Hoy todavía seguimos dejando medicamentos que no sirven y utilizando medicamentos que sí sirven. Entonces, quiere decir que todavía no sabemos nada en función a la cantidad de medicamentos que ya no se usan más y que aparecen nuevos, ¿sí?, con una expectativa fantástica, y sin embargo no alcanzamos a controlar este síntoma tan importante como es el dolor. Según la inteligencia artificial, que hoy está muy de moda, se ha encargado, precisamente la razón de la inteligencia artificial, es buscar en forma inmediata todo lo que quizás a un hombre, a una persona, a un ser humano vivo, normal, le llevaría tiempo aprender. Entonces la inteligencia artificial reúne todos los mejores informes del dolor. Entonces, la definición que nos brinda la inteligencia artificial dice que el dolor es una vivencia sensorial y afectiva desagradable asociada a lesión tisular real o potencial que se describe en términos de dicha lesión. Quiere decir que hay algo que está provocando el dolor, que puede ser una lesión de un tejido tisular, que puede ser real. Realmente nosotros vemos el tejido enfermo que está roto, que está alterado, pero también puede haber dolor y no ver nada. Es decir, yo miro en la zona donde al paciente le duele y no veo nada. Entonces, ¿cómo puedo describir ese dolor? No hay forma de describirlo. Por esa misma razón se dice que el dolor es siempre subjetivo. No vamos a tener un parámetro, no vamos a tener nada para poder medir si en realidad le duele o no le duele, o cuánto le duele. Por eso, la frase del final resume todo. ¿Qué es el dolor? Es lo que el paciente dice que es. Y ahí se termina la discusión. El paciente dice que le duele y le duele. Y nosotros nos tenemos que basar exclusivamente en eso. Una cuidadora, una acompañante, y le va a tocar más de una vez, muchísimas veces diría yo, que el paciente se queja de dolor, se queja de dolor, está tomando analgésicos, se está inyectando analgésicos, está bajo control y sin embargo sigue con dolor. Hasta en determinado momento se puede llegar a pensar, y estaba haciendo, se estaba inventando, que le duele. Bueno, saquémonos ese fantasma de encima y pensemos seriamente que el dolor es lo que dice el paciente que es. Y si es un dolor inventado, es porque le está doliendo y es un mecanismo de defensa. O tiene el dolor en otra parte, o tiene un trastorno que se manifiesta como dolor. De manera que, de cualquier forma, no podemos discutir al paciente y decir, no, no puede ser que te duela. Si te duele, vamos a tratar el dolor.
No siempre el tratamiento del dolor es con medicamentos, es cierto. Por esa misma razón es que tenemos que dar una importancia capital a esta situación. Por eso sí podemos afirmar que el dolor es un fenómeno comunicacional. Es un fenómeno comunicacional. El paciente comunica, quiere hacerse entender que siente dolor. Y nosotros por ahí, nuestra tarea de auxiliares de la salud, de profesionales de la salud, es tratar de que el paciente no tenga dolor. El dolor altera notablemente la calidad de vida y participa plenamente en lo que es el bienestar general. Entonces, si un paciente no tiene calidad de vida, si no tiene bienestar general, estamos perdiendo el desafío. Por eso el dolor es multi y transdisciplinario. Todos tenemos que hacernos cargo del dolor, sea con medicación, sea con medidas generales, sea con acompañamiento, sea con comprensión. De alguna forma tenemos que tratar de aliviar esa situación porque el paciente dice que le duele y el dolor dice lo que el paciente siente. No está fingiendo. Y si está fingiendo, vuelvo a reiterar, el dolor estaría en otra parte. O tendríamos que buscar otras causas del dolor. Un dolor somático, psicosomático, un dolor psicológico, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero debemos tratar el dolor. Consideremos que el dolor siempre va a ser subjetivo. Nosotros vamos directamente ahora a ver la manifestación del dolor, por qué se produce. Nosotros ya vimos en el sistema nervioso que existen receptores del dolor en todas las terminaciones de las dendritas, en todas partes del organismo. Viene el estímulo que produce dolor, es tomado por los receptores de la dendrita, y ese estímulo que toma la terminación nerviosa viaja para incorporarse y llevarse ese estímulo hacia las zonas cerebrales donde van a identificar el tipo de dolor. Y de ahí viene el relato del paciente, qué es lo que siente. Sensación, percepción, todo causado por la estimulación de una terminación nerviosa. Ya sea, fíjense, por un proceso patológico, por una infección, por una quemadura, por una herida, o cualquier otra situación que afecte a la terminación nerviosa. Pero, a pesar de acá estar establecido que es una sensación o una percepción, siempre vamos a tener en cuenta esto que dice abajo. El dolor es lo que el paciente dice que es. Por supuesto, nosotros lo vamos a estudiar, vamos a hacer una historia clínica, un repaso de por qué apareció el dolor, y tratar de hacer el diagnóstico de la causa del dolor y tratarlo con un criterio médico. Lo cierto es que cada persona siente el dolor de forma diferente. No todas las personas sienten ante la misma situación el mismo dolor. De la misma forma que no hay una persona igual a otra en todos los aspectos, exactamente lo mismo pasa con el dolor. No todas las personas van a sentir de la misma forma el dolor. Por eso hay personas que dicen, ante un dolor evidente, real, un dolor tremendo. Y hay otras personas que van a decir, me duele. ¿A quién le duele más?
Y no me puedo guiar por la expresión, porque justamente hay personas que van a magnificar el sufrimiento por un dolor insoportable. Y otra persona va a decir, siento un dolor que no me deja dormir, estoy incómodo. Y bueno, pero ¿a quién le duele más? ¿Al que hace, digamos, todo un arte escénico del dolor o la otra? Ahí no sé. Tengo que ver, en realidad, hacer un análisis, a ver quién padece más del dolor. Lo cierto que los receptores del dolor se llaman nocioceptores. El nocioceptor es el receptor del dolor. Y estos nocioceptores están distribuidos por todo el organismo. En todas las partes de nuestro organismo hay receptores del dolor. Esos receptores van a recibir el estímulo que se va a transmitir por los nervios hasta llegar a la médula espinal. Desde la médula espinal se va a transmitir hasta el cerebro. En el cerebro se va a interpretar el dolor, que es en el momento que lo percibimos, entonces vamos a poder hacer una descripción del dolor. Por eso la pregunta es, ¿y a usted cómo le duele? ¿Qué es lo que siente? Y bueno, hay relatos del dolor que son espectaculares, pero tengamos siempre presente que el dolor es lo que el paciente dice que es. Siento como una puñalada, siento como que me atravesara el cuerpo de un lado a otro, siento como si me retorcieran el brazo. Hay enorme cantidad de descripciones que son reales y a veces coincidentes. Entonces, tengamos presente esto para poder aliviar el dolor al paciente que obviamente lo padece. Digamos que este proceso que acabamos de describir es un proceso de interpretación del dolor que siempre va a ser diferente entre las personas, dependiendo de las características de su personalidad, de la edad, de haber sufrido otro tipo de dolores. Es decir, que cada persona va a sentir el dolor de forma diferente. Por supuesto que esto tiene mucho que ver con la tolerancia. Hay personas que van a tolerar más y otras que esto no toleran nada. Hasta el más mínimo dolor hacen de esto una expresión de un gran sufrimiento. Nosotros tenemos que mantenernos dentro de un estatus medio, ni tanto ni tampoco, pero nunca desatender o nunca no darle la razón. Es decir, no puede ser porque yo le acabo de hacer un calmante. Y sí, bueno, probablemente necesite más dosis. Ya vamos a ir viendo todas estas cuestiones. Pero nuestra actividad, nuestra presencia como cuidador ante el dolor es fundamental. Porque a veces tenemos que lidiar con el dolor y el paciente sabemos que está sufriendo. Y el sufrimiento es la causa más grave de todo el proceso del dolor. Por eso, nosotros tenemos que establecer una conducta ante el dolor y defenderla, porque estamos acompañando precisamente a la persona que está sufriendo de dolor. Dijimos que los receptores del dolor son los nocioceptores. Por eso, cuando yo tomo la sensación de dolor de cualquier persona que lo esté padeciendo, sé que los nocioceptores han recibido el estímulo doloroso. A partir de ahí se desencadena el dolor. Y del dolor se origina el sufrimiento. Y el sufrimiento es clave en todo esto. Es lo cual yo tengo que hacer centro de mi atención, centro de mi acompañamiento, centro de la calma que yo puedo brindar, evitar el sufrimiento de alguna forma. La conducción del dolor está bien explicitada en esta imagen, pero es fácil de verlo. El dolor sigue una secuencia nerviosa que es la que tenemos presente en la imagen. En los nocioceptores son los receptores que van a tomar
el dolor, ya sea por una herida, por una infección, por un traumatismo, por una quemadura, por cualquier tipo de situación. Eso va a ser tomado por los nocioceptores, va a ir por la raíz sensitiva hasta llegar a la médula. De la médula va a salir la raíz, la vía sensitiva hasta llegar al centro del dolor, que se encuentra en el hipotálamo, en el cerebro, y ahí yo reconozco cuál es la causa del dolor y puedo describirlo. Siento como un pinchazo, siento como si me aplastaran, siento como que me pincharan o me cortaran con un cuchillo. Bueno, enorme cantidad, como dijimos, de descripciones. Por lo tanto, a partir de esa identificación, viene una respuesta motora como mecanismo de defensa ante el dolor. Es decir, la postura, retirar un miembro, cómo me acomodo, porque si acuerdo a la posición que me ponga siento menos dolor. Toda esta historia que ayuda a que este sufrimiento sea menor. Todos experimentamos dolor, que es un síntoma frecuente y difícil de tratar. Estas señales son tomadas por los nocioceptores y viajan a través de los nervios periféricos hasta el sistema nervioso central. Allí, en el tálamo y en la corteza cerebral se identifica, se toma la sensación, se toma conciencia del dolor y puedo tomar medidas a partir de ese momento. Esa es la vía de cualquier tipo de dolor. Acá tenemos enumerado primero la conducción, es decir, primero la transducción. Quiere decir que los nocioceptores van a tomar el estímulo. Luego la transmisión, la modulación, la percepción y después la respuesta motora. Esto es lo que siempre pasa en cualquier tipo de dolor. Dijimos que el dolor no es más ni menos que un síntoma, no es una enfermedad, es una respuesta a algo que está pasando. Por eso se podría establecer claramente que el dolor es que está poniéndonos en alerta, nos está advirtiendo de que algo está pasando en el organismo. Dolor en sí, reitero, no es una enfermedad, es un síntoma. El procesamiento psicofísico varía según la personalidad, el estado de ánimo, la educación. El dolor provoca también reacciones vegetativas. Cuando el dolor es muy intenso, el organismo vamos a responder con aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, aumento de la presión arterial, sudoración, y aumento de la frecuencia respiratoria, eso se llama taquipnea. Es decir, una pregunta, así, a boca de jarro, ¿una persona se puede morir de dolor? Sí, justamente, por un exceso de estas funciones. Puede provocar un paro cardíaco el dolor intenso. O sea que el tratamiento del dolor se hace fundamental, aún sin saber qué es lo que lo produjo. ¿Por qué? Porque el dolor puede provocar la muerte, porque hay una excesiva producción de adrenalina que a veces en pacientes que con algún grado de vulnerabilidad no lo soportan, no lo toleran. Entonces, obviamente tenemos que ir en socorro urgente ante esta situación. Cuando aparecen estas reacciones vegetativas, taquicardia, aumento de la presión arterial, sudoración, aumento de la respiración, tenemos presente de que esto es parte de la protección de la homeostasis del individuo, que nos está advirtiendo sobre que algo grave, algo serio está pasando. ¿Y cuál es la secuencia que sigue el dolor? Bueno, el estímulo, tomo la sensación, identifico el dolor y automáticamente se establece una respuesta al dolor. Lo que no hay la más mínima duda es que cada persona siente el dolor de forma diferente.
No es a la persona que hace un mundo del dolor a la que le tenemos que dar más importancia. A todos le damos la misma importancia. A todos le damos la misma importancia. ¿Qué es la hiperalgesia? Hiper es aumento. La hiperalgesia es el aumento de la sensibilidad al dolor. Estas personas tienen una respuesta mayor o exagerada a un estímulo que normalmente es doloroso, pero no para tanto. Pero bueno, tengo que tener presente, cuando estar conociendo, que el paciente puede tener una hiperalgesia, un aumento en la sensibilidad del dolor. Y la alodinia es el dolor producido por un estímulo que normalmente no causa dolor. Nosotros decimos, pero esto no te puede estar provocando tanto dolor. Bueno, pero si el paciente tiene alodinia, va a transmitir, va a comunicar cómo es su dolor. Recordemos que el dolor es siempre comunicacional, como dijimos al comienzo. De manera que tenemos que tener presente, saber que puede estar sucediendo esta situación. De todos modos, lo que ya no queda duda, y afortunadamente de esto se sabe cada vez un poquito más, el responsable del dolor son los neurotransmisores que se encargan de producir cierto equilibrio del dolor, aumentarlo o disminuirlo. Estos neurotransmisores que intervienen en el proceso del dolor a nivel cerebral, porque es a donde se elabora, donde está la sensación, donde está la percepción del dolor, son los opioides endógenos, es decir, los que se fabrican en el mismo organismo, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina o la alfa-metildopa, que es un neurotransmisor que interviene en el dolor, acordémonos de dopa, y los cannabinoides endógenos también. Son todos estos neurotransmisores que intervienen en el proceso del dolor. Evidentemente, el conocimiento de estos neurotransmisores nos permiten a los especialistas de dolor, a quienes se hacen cargo del tratamiento del dolor, utilizar cada vez mejores medicamentos, cada vez mejores sustancias para lograr combatir el dolor. Esto es importante que lo sepamos. ¿Cómo se clasifica el dolor? El dolor se clasifica en dolor nocioceptivo, recuerden, nocioceptores, son el dolor identificados por los receptores del dolor, que son los nocioceptores. Pueden ser somático, es decir, dolor en el cuerpo, o bien visceral, dolores internos. Eso es fácil de poderlo diagnosticar porque el paciente se toca, se señala, me duele acá, pero afuera tengo el dolor. O es otra persona que yo siento adentro el dolor. Entonces, uno es somático, el otro es visceral. Y cuando el dolor se localiza en los nervios, se lo conoce con el nombre de dolor neuropático. En los nervios periféricos, en los nervios craneales, en cualquier nervio que se produzca dolor, se lo conoce con el nombre de dolor neuropático. Este puede ser provocado porque se comprimen nervios o terminaciones nerviosas, o bien por destrucción nerviosa. Después me encargaré de saber qué patología, qué enfermedad ha provocado esta situación. Yo en este momento me preocupo más por el dolor, primero para tratar de aliviarlo y después buscaré la causa. Pero fundamentalmente debo calmar el dolor. Es lo que urge. El paciente no sabe lo que tiene. Su manifestación es el dolor. El dolor somático, el dolor en el cuerpo, está producido por la activación de los nocioceptores cutáneos o de los tejidos profundos, es decir, los que están en la piel, en los músculos, en los ligamentos, en los huesos.
en los cartílagos, etc. Es un dolor bien localizado, sordo, punzante, que el paciente se señala, acá me duele. Y ejemplo de este dolor somático tenemos las metástasis de una herida quirúrgica, un dolor muscular, de los músculos de la cara, de la facie, de los músculos esqueléticos, es decir, de todos los músculos voluntarios del organismo. Ese es el dolor somático. Ese es el dolor somático. Y el dolor visceral está producido por la estimulación de los nociceptores debido a infiltración, compresión, extensión o estiramiento de las vísceras. Es un dolor interno, visceral, del intestino, del estómago, del riñón, de los uréteres, de cualquier dolor visceral. Es un dolor profundo, opresivo, mal localizado, no tiene la localización exacta como el dolor somático, y en su forma aguda puede estar asociado a disfunción autónoma. Quiere decir que aparezcan síntomas vegetativos como diaforesis, náuseas, vómitos, mal estado general, cólicos, sudoración, aumento de la presión, todo un desequilibrio, un desajuste. Obviamente que lo origina la patología, pero el síntoma principal, ¿cuál es? El dolor. En muchos casos, y esto es bueno que lo sepan, hay que calmar el dolor para después hacer el diagnóstico. Porque con pleno dolor a veces se hace muy difícil poder establecerlo. Por lo tanto, la premisa es aliviar, calmar, que el dolor permita establecer una comunicación con el paciente para poder hacer el diagnóstico de lo que está provocando el dolor. El dolor neuropático es un dolor extremadamente difícil. Es el dolor más intenso, es quemántico, disestésico, quiere decir que es difícil de localizar. Puede asociarse a lo que dijimos hoy al comienzo, a hiperalgesia o alodinia, donde el paciente siente un dolor exagerado, y por ahí yo no tengo muestras de que doliera tanto, pero si el dolor es neuropático, todo da fe de que el dolor es muy intenso. Pacientes que pueden quejarse de forma intermitente de paroxismo quemantes, es decir, que vienen como descargas eléctricas, dice el paciente, siento como un golpe de dolor y después se alivia y otra vez. Es la sensación de choque eléctrico. Y aquí tenemos el ejemplo del dolor del miembro fantasma. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que les duele un pie justo del miembro que está amputado. Entonces, ¿cómo puedo decir que duele el pie si no lo tiene? Y bueno, acá nos explica fácilmente que el dolor es cerebral. Y el esquema corporal en el cerebro está íntegro. Por eso puede dolerle la extremidad de un miembro que no tiene. Ese es el síndrome del miembro fantasma, que es difícil de tratar porque uno dice, si le duele el pie y le duele tanto, se lo amputo y le deja de doler. No, el dolor es cerebral, el esquema corporal sigue intacto. O sea que tengamos presente esto, no es tan sencilla la historia. Dentro del dolor neuropático, los más frecuentes, tenemos los dolores disestésicos, que es una sensación de quemazón constante, superficial. Duele el simple roce de la ropa. En el caso de la neuralgia por herpes zóster, ¿no? Ya tenemos la imagen, una lesión herpética. El herpes zóster, o también conocido vulgarmente como culebrilla, es una lesión del nervio periférico. La piel se observa de esta manera, es tremendamente doloroso. Y se le llamaba culebrilla en alguna época porque se creía que cuando se juntaba
los extremos de la culebra que producía la muerte, no. Lo que pasa es que sigue el recorrido del nervio periférico y que va por debajo de la costilla, entonces sigue una dirección circular, pero no se junta nunca el nervio con el otro. Pero bueno, para que uno habrá escuchado más veces culebrilla que herpes zóster, para que sepan de qué se trata. Y el dolor neurálgico es un dolor extremadamente insoportable que se produce en forma de paroxismo, es decir, viene de choques eléctricos y el enfermo refiere como punzadas, latigazos, como un rayo. Y esto generalmente se ve en neuralgias de los nervios craneales que afectan a los músculos, la piel y demás estructuras del tejido conectivo de la cara. Muy conocida la neuralgia del trigémino, neuralgia del facial, neuralgia de los nervios orbitarios. Es decir, los nervios que inervan todas las estructuras de la cara y de la cabeza. Ese es el dolor neural. A su vez, también podemos clasificar a los dolores como agudo, que es un dolor intenso de aparición inmediata, y el dolor crónico. El dolor agudo, como dijimos, tiene una duración limitada, dura unas horas, unos días, y desaparece. En cambio, el dolor crónico es el que se prolonga en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Una semana, un mes, 2 meses, un año, 2 años, siempre. Hay pacientes que sufren de dolor crónico y siempre van a tener que estar protegidos con analgésicos en tratamiento permanente. De manera que es bueno saberlo. El dolor agudo es un dolor intenso, insoportable en muchos casos, pero tiene una duración y se pasó. En cambio, el crónico es un dolor que persiste en el tiempo, que puede ser benigno o maligno. En el benigno, bueno, la palabra lo dice todo, es decir, podemos mantenerlo aún padeciendo el dolor, el paciente no corre riesgo en cuanto a las complicaciones de su vida. En cambio, el dolor maligno seguramente proviene de lesiones de tipo degenerativa, neurológicas o cánceres o tumores o metástasis, que son las que provocan este tipo de dolor por el cual el paciente va a necesitar, mientras viva, el tratamiento. ¿Cuáles son las principales características del dolor agudo y del dolor crónico? El agudo, dijimos, duración transitoria, significado positivo. Aspectos concomitantes puede haber, como dijimos, síntomas vegetativos. Dilatación de la pupila, aumento de la sudoración, taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la sangre en músculos y las vísceras. Quiere decir que la sangre va a irrigar otras estructuras alejadas del corazón. En cambio, en el dolor crónico, el dolor es persistente, el significado negativo o positivo, y las alteraciones concomitantes también pueden provocar, pero más relacionadas a manifestaciones crónicas, como alteraciones del sueño, paciente que no duerme bien, anorexia, pérdida de apetito, disminución del deseo sexual, disminución de la libido, estreñimiento, cambios de la personalidad, inhibiciones del trabajo, es decir, que los efectos son a largo tiempo, no son en forma inmediata. En el dolor agudo, la sedación es deseable, en el crónico esta debe evitarse, la duración de la analgesia por lo que dure el dolor, en el crónico todo el tiempo que sea posible. En el dolor agudo, la administración de los medicamentos puede ser por vía inyectable, parenteral, para tratar de solucionar lo antes posible. En cambio, en el paciente crónico, el tratamiento es preferible que sea oral,
va a cumplir y a largo plazo es mucho mejor la administración por vía oral. Dosis promedio, la en el crónico individualizada. La utilización de otros fármacos en el agudo no se requieren más que analgésicos antiinflamatorios, en cambio en el crónico sí requieren a veces de ansiolíticos, tranquilizantes, calmantes, sedantes, anestésicos, etcétera, vitaminas, etcétera, etcétera. La tolerancia en el agudo son raras y en el crónico, obviamente, por la administración a largo plazo de medicamentos. Y el componente psicológico en el agudo no es demasiado importante porque tiene una finalización. En cambio, en el paciente crónico sí es muy importante porque ese dolor lo acompaña, lamentablemente, por mucho tiempo. Tienen que tener presente que el dolor inmediato agudo puede venir por una lesión tisular o también por una disfunción o cualquier otro tipo de enfermedad. Pero en el caso de la lesión tisular, tenemos que tener presente que, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio es un dolor agudo, intenso, como lo está manifestando la persona de la imagen. Aquí los nociceptores perciben el lugar de la lesión, mandan por la vía sensitiva, entonces el paciente hace una identificación del dolor y nosotros a través de nuestra capacidad clínica, nuestro conocimiento previo, podemos orientar hacia cuál podría ser la solución. Ponerlo en una ambulancia, a la consulta urgente ante el más mínimo señalamiento de dolor precordial, dolor a nivel del pecho, en el centro del pecho, en el hombro izquierdo, en la mandíbula, es decir, en algún momento por ahí pueden ver cuáles son los síntomas del infarto, bueno, por un accidente cerebrovascular también. Lo cierto es que los nociceptores, una vez que tomaron ese estímulo doloroso, viaja hasta el cerebro lo localiza, qué tipo de dolor que es, y luego viene la respuesta motora. En este caso es evidente, el paciente siente un dolor intenso en el pecho que lo lleva a la consulta en forma inmediata. En el dolor agudo es notable el incremento de la secreción de las glándulas sudoríparas y la tensión muscular. Puede haber aumento, como dijimos, de la presión arterial, dilatación de las pupilas, sudoración, taquicardia y taquipnea, que son las reacciones vegetativas. En cambio, en el dolor crónico, las señales de dolor persisten, ingresan por la raíz posterior de la médula, llegan hasta las fibras de conducción, la vía sensitiva, llevan el dolor hasta el tálamo, donde se producen las conexiones con las regiones cerebrales, que van a interpretar de dónde viene el dolor y de ahí va a haber una respuesta que va a ser el comportamiento al dolor. Obviamente, si continúa persistiendo, todo el sistema nervioso puede programarse de nuevo para crear un umbral doloroso más bajo. Quiere decir que la respuesta del sistema nervioso es tolerancia al dolor. El mismo dolor disminuye con el solo hecho de que el sistema nervioso se adapta al dolor. Los estados de dolor crónico, sobre todo en las enfermedades del aparato locomotor, llámese enfermedades comunes como la artrosis, la artritis, muestran un cuadro multiforme de síntomas que pueden dificultar el diagnóstico, aunque muchas veces nos orientan hacia que el dolor viene de otro lado y en realidad el dolor es un dolor reumático provocado por alteraciones ya sea inflamatorias, degenerativas de las articulaciones, los huesos, los paquetes vasculonerviosos, etc. El ciclo del dolor crónico. El dolor crónico va a generar las siguientes situaciones. Va a disminuir la actividad. El paciente va a perder estado físico, los músculos se van a debilitar y las articulaciones van a ir aumentando la rigidez. Aumenta en el paciente las características de que yo no puedo hacer.
Aparecen problemas de sueño, cansancio, fatiga, estrés, miedo, ansiedad, enfado, frustración. RAM, ¿qué son? Reacciones adversas al medicamento, medicamentos que le hacían bien, dejan de hacerle bien, o le hacen mal, por lo tanto, hay que ir variando la medicación, no siempre el mismo medicamento va a producir la misma reacción positiva, entonces es frecuente la aparición de RAM. ¿Qué quiere decir RAM? Reacción adversa al medicamento. Aumento o pérdida de peso, pensamiento negativo, miedo al futuro, depresión, cambios de humor, ausentismo laboral, preocupaciones económicas y en la relación con los demás. Fíjense todo lo que puede estar provocando un dolor crónico, al cual podemos controlarlo con la medicación, el acompañamiento necesario, con las medidas generales, con rehabilitación, con fisioterapia, con masoterapia, tratamiento medicamentoso, etcétera, etcétera, etcétera. El sentido del ciclo también puede revertirse, es decir, empezar exactamente al revés y vamos a tener los mismos resultados. Lo importante es que al dolor crónico hay que tratarlo en forma integral, ya no solo con la medicación. En el dolor crónico tengamos en cuenta una vez más que aparecen trastornos del sueño, hay falta de apetito, pérdida de contacto con el medio, falta de concentración, ensimismamiento, irritabilidad, y sí, es lo mínimo que puede pasarle a un paciente que no encuentra solución a su dolor. ¿Cuál es la relación médico-paciente de un paciente con dolor? Primero y todo es fundamental lo que ya estuvimos diciendo, es decir, darle importancia al síntoma dolor. Los pacientes quieren que les creamos y ser escuchados. La validación de la experiencia personal del paciente es clave. Recuerden, el dolor siempre es lo que el paciente dice que es. Que los estudios den bien y que todos los análisis y los exámenes que le hagamos den normales no significa que no haya problema. Por lo tanto, atenti, siempre establecer atención y preocupación y que el paciente lo note que me estoy ocupando de su dolor. Y no, porque lo he escuchado algunas veces también, no puede ser que a usted le duela tanto, así que déjese de molestar, piense que está preocupando a todos los demás. Yo lo he escuchado a eso, guarda, no estoy diciendo nada que yo no haya escuchado, y es horrible, porque al paciente después de eso le va a doler más todavía. Seguro que le va a doler. Por eso es necesario explicar el proceso del dolor. Y ustedes, acompañantes, mis auxiliares de mi vida, ustedes van a acompañar al paciente. Le van a decir, ya te hicieron el calmante, no se puede ser que te duela tanto. No sé, entonces, esa persona que diga eso, no diga que escuchó mi clase de dolor. Dígale que se formó en otro lado, que le dijeron y le enseñaron eso. El paciente dice que lo que es y no miente. Y no miente. Por eso es importante que el paciente sepa por qué le viene el dolor. A algunos pacientes les resulta útil conocer acerca de los mecanismos del dolor, aunque no entiendan, ustedes le explican de los nociceptores, de la vía sensitiva, del tálamo, y no le va a entender nada, pero les da la sensación de que han estudiado, que saben lo que al paciente le pasa. Hay que tener presente que nunca el dolor depende de una sola cosa, siempre hay razones, hay multifactores, por eso tendríamos que decir naturaleza multifactorial. Explicar acerca de cómo el dolor altera la memoria, el estado de ánimo, la concentración. Ya no es solo nada más que el dolor. El diagnóstico positivo. Los pacientes que viven con dolor crónico valoran un diagnóstico específico y la explicación posible de la causa de dolor. La evidencia muestra que los pacientes entienden la dificultad de tratar el dolor crónico
y la falta de certeza. El paciente va a entender porque se va a sentir acompañado. Totalmente distinto si hablamos del dolor oncológico, porque ya tenemos la causa del dolor. Sabemos que es provocado por un cáncer diagnosticado, en tratamiento o quizás también en el paciente terminal, el cual ya no tenemos más medidas terapéuticas y entra dentro de lo que son los cuidados paliativos. Y de paso, les doy un chivo. En septiembre va a empezar un curso de cuidados paliativos. O sea que, para los que les interesa, pueden ir reservando el lugar. Este curso lo vamos a hacer presencial y por Zoom. O sea que después los detalles los vamos a analizar. En septiembre va a empezar un curso de cuidado paliativo y otro de adicciones, exclusivamente. Cuidados paliativos y adicciones. Después los vamos a explicar mejor. El dolor oncológico es el dolor provocado por el cáncer, ya sea en tratamiento o bien ya a final de tratamiento, paciente del cual ya no tenemos más recursos terapéuticos y ingresa a los cuidados paliativos donde el principal tratamiento en los cuidados paliativos es el bienestar. El paciente que transcurra ese periodo sin dolor, sin sufrimiento. A eso está destinado el cuidado paliativo. No podemos de ninguna forma que el paciente con un cáncer, depende, indistinta sea el motivo o la fase que esté cursando el cáncer, que sufra de dolor. El dolor en paciente oncológico es un síntoma extremadamente frecuente. La prevalencia de este dolor apunta a porcentajes entre el 24 y el 60% de los pacientes en tratamiento activo del cáncer y aumenta del 62 al 86% en casos más avanzados. ¿Cuál es la importancia del dolor oncológico? Y sí, lo que acabamos de decir, la elevada prevalencia. Hasta el 90% en los pacientes en fases terminales. Y de acá vamos a hablar un poquitito después, porque estamos en contramano de lo que piensan muchos, que es un pensamiento cruel. Segundo, es frecuente la asociación con la progresión del tumor. Aumento de su incidencia. Al detectarse mayor número de casos de cáncer, se observa mayor número de personas con dolor oncológico. Afectación que supone la calidad de vida del paciente. Es obvio. El paciente es consciente de su enfermedad y es consciente de su empeoramiento. Lo peor que podemos hacer es que el paciente encima tenga dolor. Entonces buscaremos de todas las formas el alivio del dolor. Vamos a hacer 2 o 3 palabritas de tratamiento. Es muy difícil. Vuelvo a reiterar que es una especialidad médica, así que es muy difícil poder establecer cómo se maneja, cuál es el tratamiento del dolor, pero sin saber cuál es el manejo del dolor. Con medicamentos, exacto. Neuroestimulación, también. Es decir, a trabajar sobre los nervios periféricos. Medidas físicas, ergoterapia, también es importante. La ergoterapia es un tipo de terapia ocupacional que la hacen obviamente los laborterapistas por los tipos de movimiento, los instrumentos a utilizar, enorme cantidad de actividades que puede desarrollar el paciente para disminuir el dolor. Procedimientos quirúrgicos también, a veces son necesarios porque el dolor es extremadamente intenso. También son importantes las medidas psicosociales y de rehabilitación. No pensemos que la rehabilitación sola, o el medicamento solo, o la neuroestimulación sola,
va a solucionar el problema. Estoy hablando de todas las alternativas juntas que tenemos para que el paciente tenga calidad de vida y bienestar, sobre todo el bienestar físico y mental. Es difícil, por supuesto que es difícil, pero podría decir que no se puede, no, porque siempre, y aún en los cuidados paliativos, es la medicina que te enseña qué es lo que hay que hacer cuando ya no hay más nada que hacer. Y esa es la consigna de mi curso, de mi autoría, de cuidados paliativos. También a veces es necesario la anestesia local, la anestesia general, y en algunos casos también la neurolisis, que es la alcoholización, hacer una inhibición del nervio, la debridación del nervio para a veces quitar el dolor en determinados sectores del organismo. Bueno, por eso digo que es compleja y muy complejo el manejo del dolor. Pero no podemos renunciar a ninguno de todas estas herramientas que poseemos. Nosotros, acompañantes terapéuticos, auxiliares de la salud, tenemos que saberlo porque nuestro paciente nos va a exigir a nosotros y sí, ya me hice esto y lo otro, ¿vos qué opinás? Y ya no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Todavía hay siempre algo para hacer. Un gran maestro mío, profesor Reusi, decía, ante situaciones imposibles hay que hacer lo imposible. Nunca ya no hay más nada que hacer. Sí, siempre hay hasta el último minuto, hay algo para hacer. La relación entre el profesional y el auxiliar de salud es fundamental para que todos intervengan en el tratamiento del dolor. Familiares, convivientes, amigos, personas allegadas, las mascotas, todos son necesarios para el tratamiento del dolor. Nadie está exento de su granito de arena. Todos van a ayudar al tratamiento. No hay una única dirección en el tratamiento del dolor. El paciente es el principal, es el actor principal, es el protagonista principal de esta historia. Es el bienestar, la comodidad del paciente hasta su último día. No debería sufrir de dolor. Si conjuntamos, si unimos todos estos elementos, lo más probable es que nuestra participación en el dolor sea exitosa. Y si logro que el paciente pueda transcurrir su vida sin dolor hasta donde sea posible, es un triunfo, es un éxito. Yo hablo con mucho énfasis de esto porque he visto gente morir gritando de dolor. Y les puedo asegurar que es desgarrador. No estuve en ninguna guerra, ¿eh? Así que imagínense lo que sería en las guerras, lo que será en las guerras. La valoración terapéutica es muy importante. Hay que saber qué medicación está tomando en este momento. Es importante saber muy bien qué medicación está tomando de contrabando, porque siempre aparece una tía que sabe todo, la curandera del barrio, qué sé yo, que alguna porquería le ha dado. Tengo que saberla, qué está tomando, con qué la están curandeando para el dolor. ¿Por qué? ¿Para criticarlo? No, para saber a ver si con la medicación actual más lo que está tomando de contrabando sirve o no sirve para controlar el dolor. Porque muchas veces producen mucho RAM. Recuerden, RAM, reacciones adversas al medicamento. Lo que estamos hablando es de ciencia, lo que está comprobado. Lo que no está comprobado no podemos hablar. Podemos decir que sea malo. Mira, no sé si es malo o bueno. No sé. Yo no le daría jamás a un paciente algo que no sé. No sé qué opinarán ustedes, pero yo no le daría nunca. Nada que no sé qué va a pasar. Historia de los fármacos importantes. ¿Qué tipo de fármacos ha utilizado hasta ahora? Y sobre todo, ¿en qué dosis?
historia de los tratamientos no farmacológicos utilizados. Por eso tengo que hacer una valoración antes de empezar en este tramo del dolor al cual yo estoy enfocado a solucionar. Por eso es importante tener presente estos detalles. La medicación actual, y de la cual el acompañante, el cuidador, tiene que saberlo porque es la mano derecha del médico. Recuerden en la diapositiva anterior, vamos a pasar a la anterior. Esta, médico auxiliar de salud. Es el primer eslabón. Y después viene todo lo demás. No se olviden de esa relación. Son aliados fundamentales en el tratamiento del dolor. ¿Quién? Los auxiliares. Los que están todo el día, los que están todas las horas, la que está con mayor carga de tipo afectiva, emocional con el paciente, con el cual tienen transferencia, están en interacción permanente y tienen que estar en transacción permanente. ¿Recuerdan las 3 palabritas, no? De la primera clase de aprendizaje. En estos pacientes, sobre todo pacientes terminales, con dolor crónico, tengo que tener transferencia, tiene que entenderme para que yo con la interacción que tenga con él, recuerden que el dolor es comunicacional, pueda a través de mi comunicación también conseguir alivio. Y la transacción es la negociación, es, si vos me haces esto, vas a andar mejor. ¿Por qué? Porque yo te voy a negociar que si vos cumplís, vas a tener resultados. Quien tiene transferencia, quien tiene interacción, acepta la negociación. Y quien no la va a aceptar, obviamente. Bien, esto es fundamental. Esto está en todas las historias clínicas, está aceptado en forma universal. Dijimos al comienzo de la clase que no hay nada para medir el dolor. Podemos medir la presión arterial, podemos medir el pulso, podemos medir la frecuencia respiratoria. Podemos medir enorme cantidad de elementos a través de análisis, de radioimágenes. Lo que no podemos medir porque no hay un dolorómetro. No hay nada, ningún elemento que marque el dolor. Por lo tanto, el dolor es subjetivo. Y de esta forma se ha acordado en forma universal una escala de 0 a 10. De 0 a 10. Entonces, como es subjetivo, mi apreciación también va a ser subjetiva. En la figura de arriba vemos los emojis y podemos establecer que una carita determina el tipo de dolor, de 1 a 5. Teniendo como presente el 0, paciente sin dolor. Del 1 al 5 ya empezamos a tener cambios en la expresión de la fascie. Pero la que más valor tiene, porque esta es la que aparece en la historia clínica, donde el profesional escribe paciente con dolor 5, paciente con dolor 8, paciente con dolor 3. ¿Y qué quiere decir? Yo me voy a la escala. Y yo me voy a la escala y veo, ¿coincide con lo que yo pienso? No. Perfecto. Cuando la enfermera, el médico le pregunten, ¿cómo pasó la noche? ¿Cuánto de dolor? Ustedes van a decir mucho, poco, regular. No, le van a decir 8, le van a decir 7, le van a decir 9. Eso es serio, eso pueden escribirlo y eso va a ser aceptado. Porque generalmente el paciente se queja de mucho dolor cuando no está el profesional y cuando no está la enfermera. Y generalmente las medicaciones analgésicas, la indicación es respetar los horarios. Y pues, si el paciente se me descompensa, vamos a suponer que tiene un analgésico cada 6 horas, y el paciente entra con una reactivación del dolor a las 3 horas. Y le digo, ¿sufre que hasta 3 horas no le van a venir a hacer el otro? ¿O hago algo? Qué buena pregunta, ¿no? Esa va a ir en el examen final. Y hago algo, tengo que hacer algo, para eso estoy ahí. Tengo que consultar, tengo que tener una medida alternativa.
¿Qué pasa si este paciente se me descompensa antes de las 6 horas y empieza a llorar, a gritar de dolor? ¿Qué le hago? Nana, nana, colita de rana. Algo tengo que hacer. Bueno, establecer pautas previas. Tener a mano un resultado, un comprimido sublingual, algo, una situación de extrema, hay que solucionarla. Y nunca jamás decir, no, aguante, porque la próxima es a las 6 horas, no le puedo hacer ahora. Eso tiene que desaparecer. Se establecen parámetros así por horario, bueno, por la vida media del medicamento, muchas razones, pero no hay ninguna razón que calme el dolor del paciente sufriente. Creo que primero está por la base de la definición. El dolor es lo que el paciente dice que es. Alicia. Alicia, ¿qué es Alicia? El nombre Alicia me determina cuál es la secuencia de un dolor. Aparición, dónde apareció, cuándo apareció, localización, cuál es el lugar del dolor, irradiación, ¿para qué lado se va? ¿Para arriba, para abajo, para atrás, para adelante? ¿Cuál es el carácter del dolor? Quiero que les dije, es punzante, es quemante, es como una descarga eléctrica, es como si sintiera un latigazo, un golpe. Intensidad, ¿cuánto? De 0 a 10. 5, 6, 7. Y es subjetivo. Cada paciente va a transmitir una idea de la cual ustedes se van a hacer cargo, porque lo están viendo. Y no hay un dolorómetro, no hay un aparato, nada. Ya alivia o se agrava el dolor. Por momentos se calma, viene. Es muy importante esta última pregunta, porque el dolor cólico aparece intenso, tremendo. Y por un momento calma, de tal forma que pareciera que hubiera desaparecido todo. Al rato vuelve otra vez. Ese es el dolor crónico, secuencial. Por eso ustedes le acuerdan de Alicia y saben valorar el dolor. La palabra Alicia lo dice todo. Averiguar regularmente la situación del dolor y medirlo sistemáticamente con instrumentos sencillos, y el más sencillo de todo es la escala que acabamos de ver. El ABC, el abecedario. B, basarse siempre en la información que el paciente aporta sobre el dolor y lo que lo alivia, capacitar a los pacientes, familiares, para que puedan controlar las situaciones de dolor, distribuir las intervenciones de forma coordinada, y la E, escoger la mejor opción para el paciente. Es fácil, una guía para ver cómo me manejo con el tema del dolor. De la valoración terapéutica, la clase de Alicia, que ya lo vimos, eso es fácil de entender. Y para ir terminando vamos a ver, el dolor es síntoma que se trata mal en el 50% de los casos. Fíjense la conclusión que hemos llegado después de todo lo que sabemos de dolor a partir de hoy. Que en el 50% de los casos está maltratado. Un poco de terror. Quiere decir que la mitad queda sin el tratamiento adecuado. Y probablemente todos los que hayan mirado esta clase van a tener más posibilidades de que su paciente no ingrese en este triste resultado. Causas de del mal tratamiento, de la mala implementación del tratamiento. Insuficiente información del personal sanitario, del paciente y sus familiares. Temor a las reacciones adversas de los opioides. ¿Qué me importa a mí? Fíjense lo que yo les voy a decir ahora y que les quede grabado a pesar de que haya contra. Yo lucho contra el dolor. Las otras cosas no me importan. Si un paciente está en un periodo terminal, estoy haciendo medicina preventiva, medicina paliativa, estoy tratando de mejorarle su calidad de vida.
¿Qué problema tengo yo de hacerle morfina? ¿Cuál es el riesgo? ¿Que se haga adicto? ¿Pero qué me importa que se haga adicto? Si yo lo que quiero es que no sufra más. Realmente no me interesa que se haga adicto. Y bueno, hay muchos que dicen, no le puedo hacer más. ¿Por qué? Porque la pregunta va a ser eso, y porque si se hace adicto, que se haga adicto. Si está en forma terminal, el paciente se va a morir. ¿Qué necesidad tengo? Porque se va a decir que después de muerto se va a hacer adicto. No tiene que sufrir ahora. Que quede claro eso. Y es difícil que lo entiendan. Es difícil, es difícil. Con buena pauta analgésica se resisten el 50% de los cuadros de dolor. Hay que tener conciencia y establecer bien este tipo de posición y no dejarse llevar por creencias que no tienen ningún tipo de asidero, no tienen justificación científica. ¿Cuáles son los principios generales del tratamiento del dolor? No infravalorar el dolor de un enfermo, identificar el origen del dolor y decidir si será útil administrar analgésicos. Analgesia por horario, no a demanda, perfecto, pero acá que quede establecido. La analgesia por horario corresponde porque no le podemos estar haciendo cada vez que se queja de dolor. No, la valoración del dolor es otra cuestión. Si yo tengo en la valoración del dolor un score de más de 5, 6, 7 u 8, y tengo que buscar la forma de buscar una medida alternativa. No quiere decir que, porque siempre cada vez que pida tengo que darle. Cada vez que yo evalúe la necesidad, sí tengo que darle. Pautar medicación de rescate, justamente tener a mano algo que me pueda solucionar el problema. Yo estoy solo con el paciente durante 8 horas. Que la analgesia sea escalonada es importante. No podemos subir una escalera pasando de largo los escalones, porque es mucho riesgo. Individualización de la dosis también es importante. No todos van a responder a la misma dosis. ¿Es preferente la vía oral? Sí. ¿Preparado de composición única? También. Y no asociar fármacos del mismo grupo, ¿por qué? Porque no voy a saber en definitiva cuál es el que le está haciendo bien. Entonces en esto tengo que tener mucha cautela y seguir lo que es el tratamiento escalonado de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se trata el dolor? Es por escalón. El dolor primero, empezar con AINE. ¿Qué significa AINE? Antiinflamatorio no esteroide. Son todos los antiinflamatorios que tienen acción analgésica, que los puedo utilizar solo o con ayudante. ¿Qué ayudante? Paracetamol, ibuprofeno, cualquiera. Ese es el primer escalón. Si con eso no funcionó, paso a los opioides débiles, más antiinflamatorio no esteroides, AINE, con o sin adyuvante. Si la situación no funciona, no calmo el dolor, si el dolor persiste o se incrementa, entonces yo paso al tercer escalón. Los opioides potentes, con o sin adyuvante, libre de dolor por cáncer o por cualquier otra naturaleza. Es decir, nadie en el grado 3 puede venir a decir que no le doy opioides por miedo a que se venga adicción. Bueno, que sea adicto. Yo después justificaré por qué razón el paciente es adicto y ojalá sobreviva. Ojalá sobreviva. ¿Cuáles son los fármacos más comunes que no son opioides? Y que tenemos que conocerlo porque por ahí vamos a leer. Yo no voy a medicar. Un auxiliar no va a medicar, pero tampoco tiene por qué no saber cómo se llaman los medicamentos. Los no opioides, paracetamol, aspirina, ácido acetilsalicílico, es AAS, antiinflamatorio no esteroide, diclofenac, ibuprofeno, metamizol con o sin adyuvante. Los opioides débiles, codeína, dehidrocodeína y tramadol, son los que más se utilizan en nuestro país. En otros países se utilizan otros. Y los opioides potentes, la morfina, fentanilo y metadona. Hay que tener mucho cuidado con fentanilo y metadona porque las están utilizando
para como drogas agresivas, drogas, digamos, adictivas, que la utiliza gente que no la usa para el dolor, sino simplemente para conseguir el efecto alucinatorio del efecto de la droga. En este caso, uno lo utiliza para calmar el dolor, no para otro motivo. Y fundamentalmente tratándose de auxiliares de la salud, empatía y apoyo continuo con el enfermo terminal y su familia. Fundamental. A ver si hay algo más importante, porque estamos terminando. No, esto se lo voy a mandar, pero no tiene muy importancia. Bueno, esta es la clasificación de los antiinflamatorios no esteroides. Ya más o menos lo dijimos, acá esto se lo voy a mandar para que tengan la clasificación y por ahí miren la fórmula, cuáles son los principios activos. Digan principio activo, nunca digan monodrogas, háganme caso porque queda mal. Aparte, eso fue una historia que ya está perdiéndose, afortunadamente. Principio activo, fármaco, droga, nunca digan monodroga. Aparte de quedar mal, ya en ninguna parte del mundo se utiliza. Desgraciadamente hubo hasta la ley, que es una ley que no es ley de medicamentos genéricos, desgraciadamente utiliza una palabra que no existe en el diccionario. Bueno, de eso tenemos ya alguna costumbre. No existe en el diccionario del Real Academia Española, o sea, es un invento argentino. Los antiinflamatorios no esteroides y después algunos ejemplos, a ver, no creo que tenga más nada. Los RAN más comunes, digestivas, listo. Creo que con esto ya nos debemos dar por conforme. Si quieren hacerme alguna preguntita, con mucho gusto.